Queridos alumnos, me alegra mucho volver a saludarles para volver a retomar nuestra clase de libros históricos. Bueno, hemos hecho un recorrido de cómo las diferentes opiniones o puntos de vista que han tenido los autores sagrados para reflejar la historia de un pueblo llamado Israel, trae consigo toda un bagaje, ¿no es cierto?, de conceptos, pero sobre todo de verdades teológicas, en el cual en todos estos libros que hemos analizado, desde Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, pues nos plantean básicamente cómo en la medida en que el pueblo fue evolucionando, en la medida en que el pueblo fue desarrollándose, fue consolidándose en su organización, eh, nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Josué y de los jueces, que la organización social, económica, religiosa, política es muy primitiva, es muy rudimentaria. Israel de a poquito va a ir desarrollando la conciencia y va a querer igualar a las distintas naciones que lo rodean a él. Y entonces empezará la monarquía como una expresión no solo desde el punto de vista político, que de suyo propio, hermanos, los libros históricos nos reflejan un aspecto político muy interesante. No lo podemos desarrollar en esta clase, pero es interesante ver cómo la política y la religión siempre han sido como compañeras de la vida, ¿no es cierto? Tan es así que el rey en turno coloca junto del palacio real el símbolo religioso por excelencia, que será el templo. El templo estará ligado al palacio, el palacio estará ligado al templo. Por lo tanto, los representantes de cada uno de estos poderes, diríamos de esta manera, van a estar siempre en algún momento distanciados, pero conforme avanza la historia, van a terminar fundiéndose el rey y el sacerdote, ¿no? El rey y el sacerdote. Y la verdad que esta literatura es muy rica en la forma en que en el aspecto político Dios interviene. Dios no está ajeno a la política. Yo crecí escuchando un dicho que decía, de política y de religión, mejor ni hablemos, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre. Cuando alguien está junto, no hablemos de política y de religión porque vamos a terminar peleados. Y sucede, termina uno peleado porque cada uno defiende su propia postura. Sin embargo, estos libros o esta literatura histórica, en donde tanto el historiador como lo que vamos a ver hoy en clase, el cronista, ¿no? Van a reflejar sendos puntos de vista que van a estar unidos siempre en la coyuntura política que se está viviendo en ese momento. Porque todo tiene que ver con política. Los oráculos proféticos que vamos nosotros a analizar en su momento tienen que ver con cuestiones políticas, tienen que ver con los convenios internacionales que hacen los distintos reyes, tanto del norte como del sur, con las potencias mundiales que en ese momento se desarrollan. Y harán convenios, acuerdos, de acuerdo a los intereses que cada reino tenga en función de el escenario político internacional en que se mueven. La Biblia no está exenta de los aspectos políticos. Este, Realmente tiene mucho más de política que de otra cosa esta literatura de los libros históricos, ¿no? Ah, tiene mucho que ver cómo Dios también interviene en estos aspectos y va a mover, según distintos oráculos proféticos, Dios va a mover a distintas potencias, va a intervenir en las decisiones de las distintas potencias que rodean a Israel en función de un propósito mayor. En fin, es una literatura muy rica en el aspecto político, pero también es muy rica, hermanos, en cuanto a que esta literatura nos va mostrando cómo las grandes abismos sociales que se van formando se hacen mucho más agudo, mucho más profundos, y empiezan las famosas divisiones de clases sociales dentro del mismo pueblo de Israel, ¿no?
las tribus cruzan juntas el Jordán, pero cuando empiezan ya a establecerse en el libro de los jueces en la tierra de Palestina, y empiezan cada uno a ocupar su propio territorio y empiezan a autogobernarse a sí mismas, pues empieza básicamente el aspecto de la desigualdad social, ¿no? Eh, Recuerden que el medio económico que tienen las tribus tiene que ver con la agricultura. Ahora se convierten en campesinos, ¿no? Empiezan a sembrar la tierra, por eso es que están muy ligados a Baal, están muy influidos por Baal, porque Baal es el dios que fecunda la tierra para que haya abundancia de cosecha. Entonces Israel se convierte en esto. Y uno de los grandes conflictos que se suscitan en la constitución de Israel, en su historia, tiene que ver con el latifundismo, ¿no? La, las, la, Hay personas pues mucho más avivadas que otras, empiezan a obtener mucha más tierra, ¿no es cierto? Y esa tierra que empiezan a obtener, pues los coloca en una posición mucho más fuerte, que hace que los menos afortunados, eh, pues se conviertan en carne de cañón, pues para obtener los beneficios, obtener la tierra, obtener ganancias, obtener lucro, etcétera. Entonces vemos, y esto lo vamos a evidenciar muchísimo en los mensajes proféticos, porque el profetismo se va a encargar de señalarle principalmente al reino del norte, a Israel, de señalarle lo terrible que está haciendo al oprimir al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado, y habrá oráculos muy fuertes, muy chocantes, ¿no? Muy chocantes, pero evidentemente la desigualdad social va a ser muy importante. Eh, Esto hará, ¿no es cierto?, que las cuestiones económicas, como en toda sociedad, hermanos, como en todas naciones, las cuestiones económicas determinen el curso de la historia de cada pueblo, ¿no? Y lo mismo vimos en el pueblo de Israel en su conjunto. ¿Quién fue más próspero, el reino del norte o el reino del sur? Y por las evidencias que tenemos, ¿no es cierto?, Samaria era una capital hermosísima. El reino del norte avanzó muchísimo en situaciones económicas, fue un reino muy pudiente, muy desarrollado, con mucha plata. El reino del sur lo fue, pero en menor medida, económicamente hablando, en menor medida que el reino del norte. Es muy probable, hermanos, que sea porque el reino del norte estaba constituido por 10 tribus. Tenía mucho más gente, tenía mucho más recursos, tenía mucho más opciones de desarrollo y de crecimiento que el reino del sur, perdón, que solamente tenía dos tribus. Bueno, toca ahora entonces, hermanos, colocar el libro de las crónicas, ¿no es cierto? El libro de las crónicas en el escenario político, en el escenario económico, en el escenario social, pero sobre todo, el libro de las crónicas se va a colocar en el escenario religioso, ¿m? En el escenario religioso. Bien, ustedes recordarán que según el canon griego, el libro de las crónicas lo coloca dentro del apartado de los libros históricos. Y ese es el que nosotros tenemos actualmente. Después del libro de los reyes, se ha colocado el libro de las crónicas. Este hecho, ya por, por sí mismo, podría darnos a entender que después de que se escribe el libro de los reyes, se escribiría el libro de las crónicas. Pero como lo hemos visto ya en otras clases, ¿no es cierto? La Tanakh va a colocar el libro de las crónicas como el último libro que va a aparecer de la tercera sección llamada los Ketubim, ¿no? O llamada los escritos. Por lo tanto, quien cierra el canon hebreo, ¿no? Quien cierra el canon hebreo no será el libro de Malaquías, como lo cierra nuestro canon, sino será el libro de las crónicas, ¿no? Y vamos a ver ahora por qué. ¿Por qué el libro de las crónicas en el canon hebreo cierra, diríamos, la lista
de libros canónicos y vamos a ver por qué el libro de las crónicas, según la Septuaginta, lo va a colocar después del libro de los reyes, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos guiarnos en la presentación. Un segundito. Ok. Bueno, vamos a compartir la presentación para platicar un poquitito del libro de las crónicas. Muy bien, quisiera preguntarle a los alumnos que están en clase presencial, ¿qué saben del libro de las crónicas? ¿Qué saben? ¿Qué historias recuerdan que aparezca en el libro de las crónicas? ¿Qué, qué narración, qué idea tienen sobre el libro de las crónicas? Si alguien quiere compartir de nuestros alumnos que están presencial, los que están viendo la clase grabada, bueno, también traten de reflexionar un poquitito esta pregunta y decir, bueno, de verdad, ¿qué historia yo recuerdo que aparece en el libro de las crónicas? ¿O qué sé de este libro? Y por cierto, son dos, ¿no es cierto? Que se ha dividido en el primer libro de las crónicas y segundo libro de las crónicas. Listo. Sí, Por ahí lo que hay mucho son historias de los, incluso son la crónica de los reyes, ¿no? Hay varias historias del rey David en este libro eh, y demás. ok, ok, amigo, gracias. Diste un punto muy interesante, ¿no? Que lo vamos a desarrollar en clase, que tiene que ver con la figura de David. Cosa muy diferente, como lo vamos a ver, al David que aparece en el libro de Samuel, por ejemplo, ¿no? Este, así que es muy interesante el libro de las crónicas visto desde el punto de vista davídico, ¿no? Davídico. Muy bien, ¿alguien más? Si se dan cuenta, hermanos, pocas veces nosotros hemos incursionado en el libro de las crónicas. Puede ser, en primer lugar, porque como que no nos llama mucho la atención, ¿no es cierto? Esta literatura, ya lo hemos planteado. Lo otro puede ser porque, este, ah, decimos, bueno, si ya leímos el libro de los Reyes y cuando empezamos a leer el libro de las Crónicas, como que nos suena y dice, pues es lo mismo, está como repetido. Bueno, listo. Con que haya yo leído el libro de los Reyes, ya no necesito leer el libro de las Crónicas, ¿no? Sin embargo, tiene un papel fundamental el libro de las crónicas en cuanto a la cosmovisión que tiene el cronista en función de una línea mesiánica, ¿no es cierto? De una línea mesiánica que va a permear la etapa de la restauración, la etapa griega y la etapa en la que Jesús va a aparecer como el Mesías descendiente de la línea davídica. Es fundamental el libro de las crónicas y es muy interesante y es muy importante estudiarlo a la luz de esta cosmovisión mesiánica, ¿no? Que se va a tener en cuanto al descendiente del trono de David. Bueno, vamos a ver un poquitito acerca del libro de las crónicas. ¿Le parece? Como lo hemos visto en otras ocasiones, no vamos a poder eh, incursionar en toda esta literatura, pero vamos a tratar de tener un panorama general del libro de las crónicas. Bueno, bien, ¿qué tenemos que decir sobre el título? ¿No? Que es un título muy interesante. Título del cual, a diferencia de los libros como Samuel y como Reyes, nosotros hablamos allí como los historiadores, ¿no? El historiador. La historia que narran, la visión histórica, perdón, que se narra en estos libros de los Reyes y de Samuel, son bajo la visión profética.
Es muy probable que algún profeta con llamado profético haya dicho haya sido usado para poder tener esta oportunidad de escribir la obra, ¿no? Pero no va a suceder en cuanto al libro de las crónicas. Originalmente los libros de las crónicas o anales, hay muchas Biblias, ¿no es cierto? Que lo va a denominar como los anales de la historia, ¿no? Formaron un solo volumen. Es decir, no era el primer libro de las crónicas, el segundo libro de las crónicas eran las crónicas, ¿no? O los anales, o una narrativa de ciertos sucesos que se vivieron en un determinado lapso de tiempo. Y hay evidencia, queridos alumnos, de que este libro estaba fusionado con otro que también era uno mismo, ¿no? Como lo vamos a ver en otra clase, Esdras Nehemías. Esdras Nehemías originalmente no eran no eran dos libros, estaban fusionados en uno. Y es probable que estas tres obras, tanto el libro de las crónicas como Esdras y como Nehemías, hayan sido producto de un solo autor, ajá, de un solo autor. Y ahora les voy a explicar por qué está unido el libro de las crónicas Esdras Nehemías, considerando un poquitito, queridos alumnos, que los hechos o las situaciones que va a narrar el cronista, pues tiene que ver igual con David, con Salomón, con el reino dividido. Pero estos hechos de los que estoy hablando, ¿no es cierto?, son muy lejanos a las figuras de Esdras Nehemías. Son muy lejanos, ¿no?, en el tiempo. Sin embargo, ya estas obras estaban unidas por una razón. Ahora lo explico. Bueno, como dijimos, hermanos, en la clase de historia de la Biblia y sus traducciones, les decía que en el listado del canon griego no se llama libro de las crónicas, sino se llama Paralipómenos. Y esta palabra paralipómenos significa cosas omitidas anteriormente. Es interesante este detalle, ¿no es cierto? Es interesante. Si nosotros los llamamos las crónicas, es como que alguien nos estuviera narrando algo, ¿no? No sé si hay en las ciudades donde ustedes viven, siempre hay un cronista de la ciudad, ¿no? El cronista de la ciudad es aquel que tiene todos los detalles de cómo se fundó la ciudad, los hechos más importantes, y su trabajo es contárnoslo, ¿no? Pero cuando hablamos de paralipómenos, ya se nos abre otra vertiente de poder entender esta literatura en el sentido de cosas omitidas anteriormente. Significa entonces, queridos hermanos, que la obra de las crónicas no es una copia del libro de los reyes, ¿no? No es una copia, no es que el autor hizo copia y pegue, ¿no es cierto? Y armó una obra haciendo caravana con sombrero ajeno, decimos, ¿no? No, no, no. Sino que como vamos también a mirar, hermanos, el cronista va a narrar las cosas desde un punto de vista diferente que lo hizo el autor profético, el historiador profético, y entonces va a rescatar algunas cosas que no se explicaron, que no se mencionaron, que no se expusieron en esa literatura, ¿no? Y el cronista tendrá una razón muy poderosa, ¿no? Más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, el libro de las crónicas usa fuentes de los registros oficiales tanto de Israel y de las crónicas que existen tanto de los reyes y de los profetas, ¿ah? Por una sencilla razón, ¿ah? ¿Por qué? Porque el libro de las crónicas se va a escribir después del exilio babilónico, cuando ya pasaron todos los hechos. Y como hemos visto también en otras clases,
hay muchos de los libros que se escriben en la literatura israelita que se perdieron, que no están, ¿no es cierto? Que no están. Y entonces el cronista tiene a la mano fuentes muy valiosas para poder recuperar lo que sucedió hace muchos, muchos años atrás cuando él escribe su obra. Ujú. Cuando él escribe su obra. Por lo tanto, el libro de las crónicas era un libro muy bien documentado, donde se basará en fuentes fidedignas, en fuentes reales, en fuentes de información que el mismo pueblo de Israel se encargó de ir acumulando, de ir escribiendo, de ir produciendo. Así es que el libro de las crónicas es sumamente importante para poder entender con claridad la visión que tenía eh, el pueblo judío, diríamos, el reino del sur, la visión que tenía en ese momento en que se escribe el libro de las crónicas. Bueno, pasemos entonces ahora a otro punto para entender que tiene que ver con el autor y la fecha. Esto es muy importante porque a partir de estos conceptos, pues nosotros podemos determinar con mayor claridad lo que podría significar el mensaje que se encierra en las crónicas. Bueno, la mayoría de los eruditos, queridos alumnos, desconoce quién pudo haber sido el cronista. No tenemos un dato exacto, no sabemos quién fue el cronista, el autor, el redactor de estos libros, ¿no? Sin embargo, algunos estudiosos han atrevido a decir que es probable que haya sido el el escriba Esdras, ¿no? Un hombre versado, según el testimonio que se tiene de él en el libro que lleva su nombre, dice que Esdras era un hombre versado o diestro o capo, diríamos, ¿no? Era un crack en términos coloquiales de la ley de Moisés, ¿no? De la ley de Moisés. Entonces, eh, Esdras era un hombre muy bien preparado, pertenecía a la élite sacerdotal muy más importante en aquel tiempo, así que seguramente él tenía muchos recursos, ¿no? De las fuentes, de dónde echar mano de las fuentes para escribir esta literatura. Pero en términos reales y en honor a la verdad, no se sabe quién fue el autor de este libro llamado Las Crónicas o Paralipómenos. Así que si los libros tanto de Esdras y Nehemías fueron obra del autor de las crónicas, si concedemos razón de que pudo haber sido Esdras el autor del libro de las crónicas, entonces, ¿no es cierto? La obra habría sido compuesta después del exilio babilónico, ¿no? Y entonces, más o menos, la obra se estaría escribiendo alrededor del año 400 antes de Cristo, en la etapa de la restauración, ¿no? La etapa de la construcción del segundo templo, la etapa de que los deportados vuelven a Jerusalén, la etapa de los profetas Zacarías, Malaquías, Ageo, la etapa de la eh, de un nuevo comienzo en cuanto al templo se refiere. Por eso les decía yo, hermanos, que el libro de las crónicas se va a convertir entonces en una obra que estará básicamente muy ligada, ¿no es cierto? Muy ligada a, a la etapa de la restauración, ¿no? Y si esto es así, como lo vamos a ver en la evidencia interna que vamos a analizar, pues evidentemente, ¿no? El libro de las crónicas va a narrar los hechos que se suscitan en la etapa de la monarquía, pero no lo hará desde un punto de vista del historiador profético.
sino lo hará desde otro punto de vista, que ahora lo voy a explicar. ¿Ah? Entonces, si nos situamos en la etapa de la restauración, y es allí donde podemos mirar el libro de las crónicas, entonces, hermanos, vamos a entender muchas de las cosas que aparecen en esta literatura. Bien, vamos avanzando para ir descubriéndolo. Bien, ¿cuál fue la ocasión, el punto de vista y el contenido que tiene el libro de las crónicas? ¿No? Bueno, cuando nosotros hablamos de esto, pues nosotros hablamos que el libro de las crónicas se va a situar en esta profecía, diríamos, del cual habló el trito Isaías, el deutero Isaías, perdón, el segundo Isaías, en donde él había predicho que en algún momento el pueblo volvería nuevamente a Sión, ¿no es cierto? Volvería nuevamente a su tierra y volverían cantando con alegría, con gozo, después de haber sido liberados del cautiverio babilónico, ¿no? Entonces, el libro de las crónicas, ¿no es cierto?, se va a situar en este hecho de un nuevo comienzo, ¿no? De una reconstrucción de todo lo que significaba la Tierra Santa. Entonces el pueblo viene con alegría. Hemos de reconocer que la profecía no se cumple totalmente, porque esta profecía dice que y volverá a nación cantando, pero como ya todos sabemos, muchos exiliados no regresan a Jerusalén, no vuelven a Jerusalén, sino que se quedan en su tierra, en Babilonia, ¿no es cierto? Y bueno, son los famosos judíos de la diáspora, ¿no? Pero hay parte de la profecía que se cumple, entonces varios o muchos judíos que fueron llevados al cautiverio vuelven a Jerusalén. Y entonces hay algo que los va a unir, ¿no es cierto? Miren, voy a tratar de explicarlo brevemente. Cuando llega ¿cómo es? La destrucción babilónica a Jerusalén, todos sabemos que hay tres grupos de personas. Unos que se van cautivos a Babilonia. El segundo grupo son de los que se quedan en Jerusalén. Y el tercer grupo es el que huye a Egipto después de la muerte de Godolías, ¿no? Ok. Bueno, de los de Egipto no sabemos mucho. No sabemos qué pasó con ellos. Pero los que se quedan, ¿no es cierto? Los que no fueron llevados al cautiverio, pues reciben a los que vuelven del exilio. Y va a haber un choque, va a haber un conflicto. No lo voy a tocar ahora porque ese choque y ese conflicto lo vamos a ver en la literatura de Esdras Nehemías. Pero hay un encuentro, diríamos. No es de que los que regresaron como diciendo, ay, pues ya venimos aquí, queridos hermanos, y recíbanos. Y tampoco los que se quedaron dijeron, bueno, los que se fueron, bienvenidos y están acá y son nuestros hermanos y demás. Más allá del conflicto que se da, este choque que se da por esta situación de que los que regresan se encuentran con los que se quedaron, algo que los va a unir y que el libro de las crónicas se va a encargar de eso, o al menos de explicárnoslo, es que será el sacerdote, ¿no? El sacerdote, un punto central, un punto de referencia, un punto importante en cuanto a la función de la vida religiosa, política, económica del pueblo. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no había reyes. Los reyes terminaron. Entonces, recuerden que al principio de la clase les dije siempre que el rey y el sacerdote fueron las dos figuras más importantes
de influencia en la constitución que se tenía del pueblo. Como no hay reyes, porque los reyes terminaron después del exilio babilónico, entonces quienes perviven como influencia, como líderes de dominio público, pues era el sacerdote. Ujú. Entonces el sacerdote y todo lo que tiene que ver con el sacerdocio desarrollará una influencia tal, queridos hermanos, tal que llevará a este punto hasta que Jerusalén en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén, esté dominado profundamente por el Sanedrín, profundamente por el sumo sacerdote. Ujú. Por el sumo sacerdote. Aun cuando en la etapa griega se levantaron reyes, se volvieron a levantar reyes en la etapa de los macabeos, pero la verdad es que cuando llegamos a la vida de Jesús, este, quienes predominan la vida pública es el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote va a tener una influencia fundamental y va a exaltar y va a establecer y va a consolidar y va a fortalecer el concepto del templo, del segundo templo, porque el primero fue destruido por los babilonios, ¿no? Entonces, en la etapa de la restauración empieza la reconstrucción del segundo templo. Este templo, que aunque no tendrá la magnificencia y el poderío y el señorío que tuvo el templo construido por Salomón, sí se convertirá en el centro político, religioso y económico de los judíos, ¿no es cierto? Durante toda esta etapa, la etapa de los persas, la etapa de los griegos, hasta la etapa de los romanos. Y este segundo templo será destruido en el año 70 por las fuerzas imperiales de Roma. Pero el templo, hermanos, entonces, en la etapa de la restauración, pues va a tener un valor muy importante. Tan es así que cuando veamos las profecías de Zacarías y de Malaquías, estos dos profetas eh, reclaman al pueblo. Bueno, hay una lucha entre estos dos profetas, ¿no? Porque un profeta está a favor de que se reconstruya el templo y otro profeta no lo está tan del todo de acuerdo. El otro profeta tiene más una cosmovisión de cambio interior, ¿no es cierto? Pero en ambos casos, el templo será el centro de atención de sus oráculos proféticos, ¿no? Porque entonces el templo se convertirá básicamente, insisto, en el culto donde la ley será fundamental, la ley será el, la Torá, ¿no es cierto? Será la reflexión, las leyes que se tengan, principalmente en este momento, queridos hermanos, el libro de Levítico revestirá una importancia fundamental, el libro de Levítico, ¿no? Porque el libro de Levítico tiene que ver con todas las funciones cultuales que en ese momento se necesitaba para echar a andar toda la maquinaria que tenía que ver con ah, este, con los sacrificios, con las ofrendas, con las fiestas, con la celebración de la Pascua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el libro de las crónicas encerrará en esta cosmovisión, ¿no es cierto?, estos 4 puntos o cuatro características o como quieran llamarle, de lo que va a representar su obra, ¿no? Su obra estará centrada en esto. Ujú. Entonces, algo que Mario había dicho y que nosotros lo vamos a encontrar de manifiesto en el libro de las crónicas es que el libro de las crónicas va a recoger de manera contundente, de manera reiterada, el pacto que Yahvé había hecho con David. El pacto davídico, hermano, será un punto muy importante para el cronista. Ujú. Y ahora lo vamos a ver por qué. Eh, la obra más importante de este rey, es decir, del rey David, fue establecer a Jerusalén como centro de la vida religiosa de su pueblo. Ya vimos todos, hermanos, que cuando el reino está dividido,
David hace una jugada maestra, conquista Jebús, ¿no? Destruye a los jebuseos, conquista la ciudad de Jebús y ahí construye la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y entonces en la ciudad de Jerusalén pues establece la vida religiosa, ahí establece el arca del pacto, en ese lugar se convierte en el símbolo por excelencia de lo que tenía que ver con la vida religiosa del pueblo, ¿no? La supervivencia y prosperidad de Israel dependían de que aprendieran la lección histórica de que era necesario servir a Yahvé y prestarle culto en el lugar debido, ¿no? Es decir, en el templo de Jerusalén, donde Yahvé había decidido manifestarse. Dos cositas vemos que es muy interesante desde el punto de vista histórico, ¿no? La primera es que el libro de las crónicas pretende refrescar la memoria al pueblo en ese momento, ¿no? Acuérdense, estamos en la etapa de la restauración. Le quiere recordar al pueblo la lección de que a Israel y tanto al reino del norte como al reino del sur les había ido muy mal, principalmente al reino del norte, principalmente al reino del norte, les había ido muy mal porque no le habían rendido culto en el lugar donde Yahvé se había de manifestar. Incluso el libro del Deuteronomio decía que el templo estaría instalado en Tierra Santa, en Jerusalén, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el lugar donde tendría que llevarse a cabo todos los ritos y todas las cuestiones cultuales no podía ser ni en Betel ni en Silo, sino sí o sí debía desarrollarse en Jerusalén. Si no fuera así, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo seguiría sufriendo otra calamidad o seguiría sufriendo otras consecuencias por estar celebrando culto a Yahvé en un lugar donde él no había decidido manifestarse. Esta cosmovisión, ¿no es cierto?, del cronista establece de suyo propio la importancia que tenía el templo de Jerusalén y lo hace de una manera tan, a ver, no sé si la palabra correcta es tan cerrada, ¿no es cierto?, pero lo hace de una manera tan contundente que no cabe duda para el cronista, ni siquiera para sus oyentes, que haya otro lugar de adoración. Y hay otro lugar de adoración. Este hecho, ¿no? Esta apreciación será lo que condene y siga condenando por muchos siglos a los samaritanos o al reino del norte, a lo que quedó del reino del norte. ¿Por qué? Porque el reino del norte no adoraba en Jerusalén. Desde que el reino se divide, ¿no es cierto?, dejan de adorar en Jerusalén y construyen otros templos, construyen otros altares. Y entonces por eso los del reino del sur los condenan, los convierten en anatemas, los maldicen, los odian, porque han decidido celebrar culto a Yahvé en otro culto y a otros dioses. Porque el único lugar donde se tiene que llevar es a cabo en Jerusalén. Porque Jerusalén es la extensión de la figura de David. Aunque si bien es cierto, David no construye el templo, ¿no? Físicamente hablando, sienta las bases, establece los fundamentos para que en la capital del reino, Jerusalén, se levante el templo dedicado a Yahvé. Entonces, el templo, hermanos, tiene un lugar fundamentalísimo en la cosmovisión, en la idiosincrasia y en el sentir del pueblo, ¿no es cierto?, en cuanto a su adoración. Esta cosmovisión, queridos hermanos, pues sigue incluso hasta hoy, ¿no? Hasta este día todavía hay grupos dentro del judaísmo que desean que se vuelva a construir el tercer templo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cosmovisión plasmada desde el cronista,
pues hace que el templo de Jerusalén siga siendo por excelencia el lugar de reunión, el culto a Yahvé, ¿no? Donde se manifestará el Mesías. Entonces, por eso es que a mucha gente le interesa reconstruir el templo para que el Mesías pueda volver, ¿no? Así que el templo en este momento de la restauración, pues toma un papel fundamental. Por lo tanto, dado esta circunstancia, tanto histórica como social como política, el cronista, ¿no es cierto?, va a relatar los hechos desde un punto de vista sacerdotal. Acuérdense que les dije que tanto el libro de los Reyes como el libro de las Crónicas, el historiador lo va a hacer desde un punto de vista profético. En este caso, hermanos, no lo hará un profeta, lo hará un sacerdote, ¿no? Y evidentemente el sacerdote y el profeta son dos vocaciones diferentes, de formaciones diferentes y de funciones diferentes. Es cierto que, por ejemplo, Samuel, ¿no? Este personaje cumplió estos tres roles. Samuel era profeta, era sacerdote y era juez. Pero ya eso fue hace un montón de años atrás. Pero ahorita en el tiempo en el que estamos situados, que es la etapa de la restauración, pues ya el profeta ya no tiene tanta importancia, aunque aparece el profeta Zacarías y Malaquías, ¿no? Pero ya el profetismo, el boom del profetismo, el esplendor del profetismo terminó. Siglo IX, siglo X antes de Cristo, es el famoso esplendor del profetismo clásico. Ya a estas alturas, el profetismo ha menguado, ¿no es cierto? ¿Quién ha cobrado fuerza? El sacerdote. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora en el libro de las Crónicas es que será desde un punto de vista sacerdotal. Segundo conclusión o acuerdo que llegamos de lo que hemos venido diciendo es que al cronista no le interesa más la política, como si le interesó al historiador, ¿no? Porque el historiador nos habla acerca de esto, pero el cronista no, porque ya no existe la monarquía. ¿Mm? Ya no hay eso, ya los dos reinos no existen desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Los reyes han terminado, el poder ya no está centrado en un personaje, el palacio real ha claudicado y por lo tanto, pues ya no interesan las cuestiones políticas de los acuerdos, de los tratados, de las guerras, de estas situaciones. Luego entonces, ¿no? Lo que va a interesar al cronista será el culto, el templo, las ceremonias, las fiestas, las consagraciones tanto de los sacerdotes como de los levitas. El libro de las crónicas va a retomar, va a, a realzar, va a revivir, si podemos plantearlo de esa manera, ¿no? La figura central del templo y lo va a recuperar de una manera muy importante. Entonces el libro de las crónicas, hermanos, tendrá un gran sabor sacerdotal, un gran sabor cúltico, profundamente cúltico, ¿no? Y nos hablará de las ceremonias, de las fiestas, de las consagraciones de los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué? Porque para el cronista es importante que en esta etapa de la restauración, donde él está escribiendo su obra, el pueblo puede encontrar un punto de encuentro, de equilibrio, de unión. Y ese punto de encuentro y de equilibrio será el templo, será el sacerdote y será todos los aspectos cúlticos que tienen que ver con eso. Por eso, el cronista, en un espíritu animado, va a exaltar la piedad por encima de todo, ¿no es cierto? Y va a insistir en un concepto deuteronomista. Y ustedes saben, hermanos, que el concepto deuteronomista será el cumplimiento de la ley. Deuteronomio 28 dice, si obedecéis la voz de Jehová tu Dios y guardaréis sus decretos, mandamientos, estatutos, etcétera, etcétera, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Bueno, el libro de las crónicas va a recuperar la importancia de la obediencia de la ley. Ya en este caso es la ley de Moisés. Ya la Torá se ha convertido y ya está constituido como un pilar fundamental
de la religiosidad judía, y principalmente el libro de Levítico. Por eso ustedes recordarán que el libro de Levítico está en medio de los 5 libros de la Biblia, porque cumple un papel fundamental, es lo que une, ¿no? Y entonces el libro de Levítico nos va a decir todas aquellas normas, conductas, requerimientos, ornamentos, adornos, etcétera, que deben estar en el templo para prestarle culto a Yahvé. Y esto va a ser fundamental, hermanos, porque el templo vendrá a ser este punto de partida, ¿no? Será, como insisto, lo que nos una, ¿no? Por lo tanto, el cronista juzga a los reyes no por sus decisiones políticas, como sí lo hacen los profetas y como sí lo hace los libros de Samuel y de Reyes. El cronista no los va a juzgar por las macanas que se aventaron en el plano internacional, con los acuerdos que hicieron con las potencias extranjeras, etcétera, sino que los va a juzgar por la actitud que los reyes tuvieron hacia el templo y hacia el culto. Y entonces va a haber graves condenas acerca de los reyes que no dieron el debido culto a Yahvé, que no establecieron, ¿no es cierto?, este, eh, eh, el honor y la gloria a Yahvé en el templo de Jerusalén. Y esta actitud muy fuerte de condena lo será para el reino del norte. ¿Por qué? Porque el reino del sur, del cual pertenece David, se va a convertir en el modelo. David, hermano, se convertirá entonces en el modelo que se necesita de piedad, de consagración, a David se le presenta como a un hombre profundamente religioso. Eso lo vemos en el libro de las Crónicas, pero en el libro de los reyes de Samuel, ¿no es cierto?, lo presentan como un hombre sanguinario, violento, conquistador, derramador de sangre. Pero el cronista no. El cronista va a presentar a David como el modelo de, de piedad, ¿no? De piedad. Por eso, el libro de las Crónicas va a presentar una nueva interpretación de la historia de Israel, una nueva cosmovisión, una forma diferente de entender la historia de Israel a la luz de los principios, o volvemos otra vez al punto, que guiaban la vida religiosa del pueblo de la restauración. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que le interesa al cronista en la época, en la etapa de la restauración? Pues volver a construir la identidad nacional, la unión de la nación, del pueblo, ¿no es cierto?, a partir de la vida religiosa. Entonces, la vida religiosa se convierte en un elemento sin el cual no existe pueblo de Israel. No existe pueblo de Israel. Esta cosmovisión del cronista, pues es la que va a permear en los siglos posteriores y es a la que Jesús se va a enfrentar. Jesús se va a enfrentar entonces al templo y al sacerdocio. Ujú. Producto de la cosmovisión que en ese momento el cronista pretende instaurar respecto del templo y de los aspectos cultuales. Muy bien. Avanzando respecto un poco del contenido, ¿no?, que tiene que ver con el libro de las Crónicas. Bien, algo que debemos dejar muy claro es que las Crónicas no son una mera repetición de Segundo de Samuel y de los libros de los Reyes, ¿no? No es una mera repetición, no es copy y pegue, ¿no?, sino que el cronista va a introducir elementos nuevos de interpretación de la cosmovisión teológica y religiosa del pueblo, ¿no? Y lo va a hacer con algo muy interesante, hablando acerca de las genealogías. Es interesante, si ustedes empiezan a leer el libro de las Crónicas, se van a encontrar con que el libro de las Crónicas inicia hablando de la genealogía, ¿no?, muy antiguas y nombres tras nombres y tan nombres
que leerlas ya de suyo propio nos cansan, nos aburren y no nos interesan. O sea, no nos importa. La pregunta es, ¿por qué el cronista, no es cierto? ¿Por qué el cronista inicia su obra, una obra de un punto de vista sacerdotal, un punto de vista cultural de la vida religiosa, etcétera? ¿Por qué inicia con una serie de nombres que nadie sabe, que nadie conoce, pero que evidentemente esta información la toma de las fuentes que él tiene a la mano, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, la verdad que qué aburrición, seguramente que el cronista, ¿no es cierto? O tenía mucha tinta, ¿no? Para gastar, o tenía mucho pergamino, o mucho material donde plasmó su obra, o no tenía nada que hacer, en fin, ah, cuestiones un poco absurdas, pero que nos llevan a plantear la importancia que tiene esta literatura. ¿Por qué? ¿Por qué el cronista inicia con estas genealogías? Son cuestiones eh, vanas, sin importancia. Y la verdad es que no, queridos alumnos, porque recuerden que todo lo que aparece en el texto sagrado tiene una razón de ser. Habría que buscar siempre, ¿no? Habría que entender cuál es la razón de ser que tienen estas genealogías. Y lo que podemos rescatar de esta cosmovisión es que la verdad es que lo importante son las personas y no los momentos, no los acontecimientos. Por eso nosotros vemos nombre tras nombre. Esos nombres que aparecen en el libro de las Crónicas, hermanos, fueron personas con sueños, con ilusiones, con proyectos de vida, con decisiones, con defectos, con virtudes, con pecados. Cada nombre que nosotros vemos escrito en el libro de las Crónicas no es un número más, es una persona con todo un bagaje, con toda una historia de vida, personas de carne y hueso que en su momento sintieron, lloraron, rieron, se enfermaron, se casaron, tuvieron hijos, vieron su descendencia. Cuando uno mira la genealogía como algo que decir, híjoles, me parece reaburrido o innecesario, no necesitamos leer todos los nombres, no necesitamos aprendernos todos los nombres, pero con que elijamos uno de ellos, ¿no es cierto? Y lo ampliemos en su historia de vida, pues nos vamos a dar cuenta que es una persona como nosotros, ¿no? Que vivió tantos años y que tuvo una vida. ¿Por qué? Porque en esencia el cronista está diciendo que lo que él va a hacer, lo que él va a narrar en los capítulos posteriores, ¿no es cierto? No le interesa tanto que aprendamos qué pasó en tal momento histórico, con tal rey, con tal circunstancia, en tal reino. Lo que a él le interesa es saber que las personas son instrumentos que Dios usa para llevar sus propósitos sublimes. Porque las personas siempre serán lo más importante. No serán los acontecimientos, sino las personas. Entonces, cada persona que el cronista va a traer a la luz, va a mostrarnos o nos va a explicar, pues será básicamente producto de entender que esas personas de alguna u otra manera se convierten en instrumentos de Dios para cumplir los propósitos que Él tiene en en los anales de la historia, ¿no? Y esto, ¿no? Si logramos entenderlo de esta manera, solo echen a andar un poco su imaginación y hagan este pequeño ejercicio. Busquen el libro de las crónicas, vean la genealogía y en cualquiera de esos, en cualquier lugar, saquen un nombre y pongan el suyo, ¿no? Pongan el suyo. Escriban Mario, escriban Esther, Esmeralda o Ricardo o Abraham, los que sean, ¿no es cierto? Escriban el suyo. Y se van a dar cuenta, queridos alumnos, que tal vez ustedes se vean perdidos en un mar de nombres, que el tuyo pase inadvertido.
no adquiera la importancia de vida, ¿no? Y Abraham tuvo hijos y Mario tuvo a Guille y a Facu y etcétera, ¿no? Pero cuando ya empezamos a mirar mil y un nombres, pues el nuestro queda entre la nada. Pero si nosotros vemos nuestro nombre escrito ahí, ¿no es cierto? Decimos, no, para, no, ese nombre que aparece ahí, que soy yo, tiene toda una vida, ¿no? Donde Dios nos ha usado a nosotros de alguna u otra manera para cumplir sus divinos propósitos, ¿no? No somos un nombre más. Somos personas de carne y hueso donde tenemos una historia de vida, ¿no es cierto? Y que en esa historia de vida Dios ha intervenido en cada uno de nosotros. Ahora, si hacemos este ejercicio y amplificamos nuestro nombre y lo colocamos en el plano de todo lo que hemos vivido nosotros en todos estos años de vida, y si hacemos el mismo ejercicio con cada nombre que aparece ahí, te vas a dar cuenta que hay una grandeza maravillosa que tiene que ver con que el ser humano sigue siendo importante para Dios. El cronista no escribe los nombres para que estos se pierdan entre mil y uno, no escribe los nombres porque no tiene otra cosa que hacer, lo escribe porque él entiende que las personas es lo más importante que existe, más allá de los hechos o acontecimientos que él puede narrar. Cada persona nombrada en esas genealogías, cada una de ellas tuvo su propia historia de vida. Cada uno de ellos fue una persona con sueños, con ilusiones, etcétera, etcétera. Así es que eso es maravilloso, empezar a comprenderlo y entenderlo desde esta perspectiva sacerdotal con que el cronista nos lo quiere compartir. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir al receso. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta de lo que vamos ahora? ¿Se va entendiendo, no se va entendiendo? Hablen ahora o callen para siempre, hermanos del alma. Bueno, si se va entendiendo, me alegra mucho, y si no se va entendiendo, vean la grabación. Pero bueno, si se va entendiendo, hermanos, me alegra que así sea. Bueno, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a clase. ¿Puede ser?